Hola amigos de Aprendiendo a Programar con Java. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que veníamos hablando de las interfaces gráficas de usuario y vamos a introducirnos al tema de las interfaces Java, que es algo distinto a las interfaces gráficas de usuario, más bien tiene que ver con la herencia. Y vamos a ver rápidamente. Una interfaz en Java es un concepto más o menos similar al de una clase. Tiene igual un nombre de interfaz y tiene igual atributos y también tiene métodos, pero hay bastantes diferencias entre lo que son los métodos y los atributos de una interfaz con los métodos y atributos de una clase. En primer lugar, obviamente la declaración de una interfaz es diferente y se declara con la palabra reservada interface. Otra de las diferencias con respecto a una clase que conocemos es que todos sus métodos son públicos y abstractos. En un momento más explicamos qué significa esto de abstractos. Otra cosa importante a diferencia de las clases es que no tienen ningún constructor y también más adelante vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Sus atributos solamente pueden ser public, static y final. Esta palabra final me parece que no la hemos visto en el curso, es algo muy sencillo, lo vamos a explicar en un más adelante. Pero de entrada lo que te puedo decir es que significa que su valor es constante, que no va a variar. Y para heredar, porque también se puede heredar una interface, en vez de utilizar la palabra extends, como en el caso de las clases, utilizamos la palabra reservada implements. Y bueno, vamos a empezar con lo primero, la declaración de la interface, y no es otra cosa más que public, esta palabra clave interface, aquí perdón, es con mayúscula. Ahorita lo verificamos esto. Y el nombre de la interface. Y igual que la clase, con llaves de apertura y cierre. Vamos a hacerlo rápidamente en NetBeans. Bueno, ya estoy acá en NetBeans. Aquí crear un proyecto. Perdón. Clic derecho. Y aquí está Java Interface. Ya sabes, si no lo encuentras, buscas Other. Java. Y por aquí está Java Interface. Next. Y vamos a dejarle así, New Interface. Y Finish. Bueno, NetBeans básicamente lo que hace es, pues, crearnos aquí el esqueleto de la interface. Como veíamos hace un momento, es solamente la palabra reservada public, interface y el nombre de la interface y las llaves de apertura y cierre para terminar la declaración. La segunda diferencia que veíamos entre las llaves, entre las clases, perdón, y las interfaces es que todos sus métodos tienen que ser públicos y abstractos. Y bueno, tú ya sabes lo que significa público, que se puede ver en su misma clase, en otra clase del mismo paquete o en clases de cualquier otro paquete. Pero el término de abstracto no lo hemos estudiado todavía. Es algo realmente muy sencillo, no te compliques mucho, es algo sencillo. Y bueno, aunque es sencillo, es un poco raro. A primera instancia puede sonar bastante extraño, pero eh, déjate guiar y vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Un método abstracto, en primer lugar, no tiene cuerpo, lo que significa que no tiene llaves de apertura y cierre. Un método abstracto, una de las características más notables es que no implementa ningún código, no hace absolutamente nada en realidad, por así decirlo. Y solo cuenta con signatura de paréntesis. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo. Y a diferencia de los métodos normales, los métodos abstractos terminan con punto y coma. Los métodos abstractos, como dice aquí el texto, solamente pueden existir dentro de una interfase o dentro de una clase abstracta. El término, o más bien el concepto de clase abstracta, no lo hemos visto tampoco, pero es realmente algo también bastante sencillo que en cuanto tengamos oportunidad lo vamos a checar. Otra cosa, los métodos abstractos forzosamente han de ser sobrescritos, este es un tema que ya vimos, en las subclases que implementen pues la clase o la interface que tenga esos métodos abstractos.
¿Cómo se declara un método abstracto? Bueno, aquí con esta palabra reservada, abstract, public o private, depende sea el caso de visibilidad. Float, que es el tipo de retorno, normal, el nombre del método. Si te das cuenta aquí es todo normal, salvo quizás la palabra reservada abstract. Y de ahí los parámetros, o sea, el valor de retorno, el modificador de acceso, el valor de retorno, el nombre del método normal y sus parámetros. Y punto y coma, y no se implementa absolutamente ningún método, ningún código dentro del método abstracto. En el caso de las interfaces, como todos los métodos tienen que ser públicos y abstractos, no es necesario poner abstract public porque de todas maneras, se ponga o no se ponga, todos los métodos dentro de una interface van a ser abstract public. Entonces, digamos que esto estaría de más, por eso podemos ponerlo aquí directamente sin estas dos palabras porque ya las tiene implícitamente por defecto. Entonces, igual, valor de retorno, nombre del método, parámetros, si es que los lleva, puede no llevarlos también, y punto y coma, y eso es todo. Eso es un método abstracto, no implementa nada, no realiza realmente ninguna acción. Vamos a hacerlo rápidamente en NetBeans. Bien, estoy aquí en NetBeans, voy a declararle su método a mi interface. Void, no traigo mucha imaginación hoy, así que solo voy a ponerle aquí método 1, punto y coma. Voy a hacer otro, float, método 2, punto y coma. Voy a poner un tercero, voy a poner cualquier cosa, método 3, punto y coma. Ok. Bien, aquí ya están mis métodos abstractos. Voy a intentar hacer un método normal como el que siempre hemos visto. Void, método no válido, lo voy a poner incluso. Y date cuenta como aquí inmediatamente NetBeans marca un error. Dice Interface Abstract Method cannot have body. O sea, en las interfaces los métodos abstractos no pueden tener cuerpo. Este método es inválido dentro de las interfaces. En primera instancia, lo que vas a preguntarte es, ¿para qué rayos me sirve un método así? Pero no te preocupes, más adelante vamos a entender un poquito más. Cierto es que es un concepto un poco complicado de entender a la primera, no porque sea difícil, sino porque no se comprende a primera instancia cuál es su funcionalidad. Pero vamos a ver eso después. Una siguiente condición para una interface, aunque no la vamos a ver ahorita en detalle, es que una interface no tiene ningún constructor. Por ejemplo, si tú declararas aquí una variable del tipo de la interface, tú no podrías decir, por ejemplo, si la interface se llamara interface también, y dijeras, pues el nombre de la interface de este objeto tipo interface es mi interface, igual new interface, esto no lo puedes hacer, no tiene este constructor que traen implícito todas las clases. En cambio, lo que podemos hacer es declarar un objeto del tipo interface y implementar una clase, o más bien crear el objeto con el constructor de una clase que implemente la interface. A lo mejor ahorita eso es confuso, después lo vamos a entender un poco mejor. Dos últimos puntos, sus atributos solamente pueden ser public, static y final. Yo puedo ponerle atributos a mi interface. Yo puedo poner, por ejemplo, int entero igual con 20. Y si yo hago int entero 2, aquí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque, como te decía, todos los atributos de una interface tienen que ser públicos, estáticos y final, o sea, constantes. ¿Y eso qué significa? Significa que
mi atributo debe ser visible a todas las clases. Debe ser estático. Si recuerdas, ya vimos el concepto de una variable y de un método estático. O sea, son métodos que pertenecen a toda la clase, no al objeto en particular. Final significa que tiene que tener un valor constante. En este caso, tiene que tener un valor asignado, que en este caso pusimos 30. Y básicamente, como si nosotros no ponemos todo esto, public static final, no los hace válido porque como de todas maneras en las interfaces todos los atributos tienen que ser public static final, aunque no se lo pongamos, el compilador de Java implícitamente se lo pone. Aunque aquí esté así, int entero igual a 20, y internamente está public static final. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos marca aquí un error? Pues porque no inicializamos la variable, por lo tanto, no es un valor final, sino que aquí, pues después podríamos asignarle un valor. Por eso no nos los permite, porque está, de hecho aquí el error que nos marca el NetBeans es que el igual expected, o sea, que se espera un igual, o sea que inicialicemos la variable. Por eso tenemos un error. De esto podemos deducir que todos los atributos de una interface tienen que estar inicializados. Por último, para heredar de una interface se utiliza la palabra reservada implements. Si yo quisiera heredar de mi interface, voy a crear una clase por aquí, Java Class. Voy a ponerle cualquier nombre, clase implementadora. No es un gran nombre, pero ok, aquí está, mi clase implementadora. Y al igual que en el otro caso de la herencia, yo puedo decirle, en vez de extends, yo le pongo implements y tengo que poner el nombre de la interface. Implements interface. Ahora, automáticamente en cuanto yo pongo que implemente la interface, NetBeans me marca un error porque dice que la clase implementadora necesita implementar los métodos de la interface. O sea que tengo que sobreescribir. Recuerda que en la herencia, cuando yo heredo estos métodos, ciertamente, de mi interface, y yo tengo aquí que sobreescribir. Es un requisito, si recuerdas lo que vimos sobre los métodos abstractos, es un requisito que las clases que implementan, ya sea la interface o la clase abstracta que tiene métodos abstractos, es un requisito que implemente los métodos. Aquí NetBeans ya nos trae una función para que lo hagamos más fácil. Aquí si ves, implement all abstract methods, le damos doble clic y ya automáticamente nos carga. Voy a borrar estas excepciones, o más bien disparadores que no hemos visto. También es algo sencillo, no te preocupes. Y a ver, aquí me está marcando un error. Ok. Bueno, voy a explicarlo. Aquí te decía yo que me exige que si yo implemento una interface, me exige que yo también implemente, más bien sobrescriba e implemente todos los métodos abstractos que tiene la interface. Si te das cuenta, estos son los métodos que tiene la interface acá. Son los métodos y yo los tengo que implementar acá. Aquí efectivamente ya le tengo que poner sus llaves de apertura y cierre. Aquí es donde yo tengo que decirle lo que tiene que hacer. En este caso me está marcando un error porque le estoy diciendo que le voy a devolver un valor de retorno y no lo estoy haciendo. Entonces, solo para que me quite el error, le voy a dejar 0.0 y por acá return solo una cadena vacía. Bien, aquí me marca un error. ¿Cuál es el problema? Bien. Ya. Ok.
Bueno, pues aquí